capacitarnos en Cristo Jesús. Te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias por nuestra salud. Gracias por nuestra familia. Es un privilegio que tengamos, Señor, salud. Sabemos que es importante la salud para llevar a cabo todos nuestros sueños, todos nuestros objetivos, para estar cerca de nuestras familias. Por eso, Señor, te damos muchísimas gracias porque tenemos salud, porque podemos sentir, Señor, a través de nuestra vida, de nuestra familia, sentirte a ti, ver ese amor reflejado en ti, Señor, ese amor que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas. Sabemos que todos los días, Señor, la esperanza, Señor, de despertar, de saber que vamos a tener un día lleno de bendición y que a pesar de todo lo que suceda, siempre vamos a entender que todo proviene de ti, que todo es por ti, amado Rey. Entender que todo lo que haces, lo haces, Señor, con un propósito. Por eso hoy te damos gracias por todas nuestras vivencias, por todo lo que aprendemos a diario, por todo lo que nos brindas a través de las situaciones, Señor, a través de todo lo que nos pasa, entendiendo, Señor, que hay mejores cosas, mejores planes, como dice tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que abran nuestros sentidos espirituales cada día más, Señor, que podamos comprender esa palabra que es viva y es eficaz, que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, que tu Santo Espíritu, Señor, se revele, que podamos tener ese encuentro maravilloso contigo, entender, Señor, lo que quieres que hagamos, Señor, entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que quieres lo mejor para nosotros, y que aunque a veces pasen cosas que no entendemos, que no comprendemos, siempre al final vamos a ver ese propósito que tienes y vamos a entender, Señor, que tus planes son mejores que los de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, Señor, en esta noche, que podamos entender ese mensaje, Señor. Sigas usando a nuestro compañero y hermano Cristian Eduardo, Señor, que él siga, Señor, a través de ti, de tu palabra, de la guía de tu Santo Espíritu, Señor, en estas capacitaciones que todo el tiempo, Señor, son de bendición para nuestra vida, que podamos sacar ese tiempo para estar en ellas y entender que todo lo aplicamos para nuestra vida, aún con ese principio que hemos venido trabajando, para poder, Señor, trabajar en el ser, para poder también llegar a ser, Señor, todo lo que quieres que nosotros hagamos. Muchas gracias, Señor. Te damos por esta capacitación, por este tiempo que ya inicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra capacitación. Pasamos al componente temático. Ya en el punto 1 estuvimos con la oración inicial. El punto 2 nos dice que la misión social de bienestar integral en Cristo Jesús, conociendo a Dios como nuestro Padre. Enseñanza, sembradores de amor. Y ya el punto 3, oración final. Muchas gracias. Y le doy el paso a mi compañero. Sí. Amén, muchas gracias, compañera Lina, muchas gracias a todos por estar allí atentos a la enseñanza, a la palabra de Dios. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes que han estado allí desde temprano clamando y orando por los diferentes propósitos que Dios ha puesto en nuestros corazones. También quiero darle las gracias por las donaciones que nos han hecho llegar a la fundación. Gracias por las ofrendas misioneras y todo lo que son insumos y alimentos no perecederos, elementos de vestido y calzado que han hecho llegar a la fundación. Nuestra oración es que Dios les multiplique en gran manera y que siga haciendo esa obra en usted, de poner en su corazón generosidad, y que Dios le siga dando más a usted para que usted cada día más sea de bendición para los más vulnerables. Entonces, le envío un cordial saludo. Ahí ya están los compañeros desde temprano. Gloria a Dios por la hermana Alba, al hermano Alejandro, la
compañeros Carlos y Camila, Antonella, Clara, Patricia, gracias a Dios por todas sus vidas. Un cordial saludo para Claudia Patricia Mario, Claudia Patricia Mosquera, Eduardo Augusto, Karen Etayo, Livia Zambrano. Todos han estado allí desde temprano clamando. Nina María, que estuvo dirigiéndonos ahora en oración. María Cristina, Marisa Cristina, Marta Bedoya, Marta Cecilia, gloria a Dios por todos ustedes, María Gertrudis, Néstor Camilo, Paola Andrea, Rosamelia, Yesenia Murcia y todos los que están allí, que hacen parte de la fundación, los hermanos de el extranjero, los que nos escuchan por redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo. Ya llevamos casi 2 años reuniéndonos los lunes. Gloria a Dios porque han sido unos lunes que Dios nos ha edificado, que Dios nos ha guiado a todos y le damos gracias a Dios por ese privilegio. Hemos venido hablando, compañeros, del tema de la obediencia, estuvimos hablando del tema del dar, que Dios bendecía al dador alegre, hemos estado hablando de la necesidad de pensar en el pobre, en los más vulnerables, y esa es la misión de cualquier fundación, buscar el bienestar en cualquier necesidad que tenga su ciudad donde ha sido enviado, su ciudad donde ha sido llevado. Y hoy engranamos con un tema bien particular, el tema que hace parte de nuestro lema, que está en nuestro logo de la fundación, por decirlo así. Somos sembradores de amor, compasión, más misericordia, buscando la identidad solamente en Cristo Jesús. El misionero itinerante, el misionero que vino del reino de los cielos a sembrar la palabra de Dios, a dar a conocer el amor de Dios como Padre. Y nos vino también a mostrar muchas cosas, nos enseñó muchas cosas. Y hoy quiero hablarles, compañeros, en esta enseñanza que tenemos el privilegio de reunirnos, una de las parábolas más importantes, no me da miedo decirlo. Si no entendemos esta parábola, no podemos entender las demás. Lo mismo opinan los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas. Y le dieron un énfasis especial a la parábola del sembrador. Y por eso es que en nuestro lema está los sembradores de amor. Y esta parábola, compañeros, es una parábola que necesita ser estudiada, que las personas que estudian esta parábola comprenden muchas cosas. De hecho, esta parábola nos enseña que hay una guerra. Mientras enseñamos la palabra, hay una guerra en el oyente. En el oyente hay una guerra que tiene que batallar, que tiene que ganar. Y es clave que el oyente preste atención, porque hay a su alrededor un mundo espiritual que está pendiente de lo que se está enseñando de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted a través de esta enseñanza lo pueda aplicar a su proceso personal, a su vida, que mire la importancia de lo que es recibir la enseñanza de la palabra de Dios y no dejársela arrebatar y no dejarse distraer en aprender a respetar las cosas de Dios, no a nosotros, porque nosotros somos instrumentos de Dios, sin embargo somos respetados, pero mucho más a prestar atención cuando alguien les enseñe de la palabra de Dios. Mucha atención. Y les pido en esta enseñanza, sé que ustedes lo hacen, como lo han hecho durante todo este tiempo que hemos pasado aprendiendo. Escuchen muy bien acerca de esta parábola del sembrador. Aquí podemos descubrir muchas cosas y hay mucha riqueza en cada parábola que Jesús enseñó. Si ustedes quieren aprender de la palabra de Dios, quieren aprender de Dios y su justicia, está aquí condensado el reino de los cielos y su cultura en las parábolas del Señor Jesucristo. Si queremos enseñar la palabra a otros, si queremos ser instrumentos de otros, estudiemos las parábolas del Señor Jesucristo. Principalmente la parábola del sembrador, porque ella nos instruye en qué es lo que pasa cuando se está recibiendo la enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces yo
voy a la enseñanza y salgo de la enseñanza y veo que no aprendí nada, veo que no entendí nada. Ese es un escenario. Veo que como que me da pereza, veo que como que no le doy importancia y mejor voy haciendo la comida, voy haciendo como el aseo, no sé, voy preparándome las cosas para el otro día, pero todas son cosas espirituales que están siendo usadas para que la palabra de Dios no produzca su fruto, que la palabra de Dios no sea sembrada en un buen corazón, dispuesto y atento reverentemente a la palabra de Dios. Entonces hay muchos escenarios así que quiero explicarles que ustedes y yo entendamos que estamos en una guerra espiritual tremenda cuando estamos aprendiendo de Dios, cuando recibimos de Dios. Si hay atención, nada nos saca de allí. Si hay disposición, nada nos desenfoca. Pero si nos dejamos distraer por el afán, por el quehacer, y no nos concentramos en la palabra de Dios, es lo que el enemigo aprovecha para que la palabra sembrada no produzca su fruto. Pero es una introducción para empezar este tema. Este tema es supremamente importante. Creo que de lo que enseñamos en los discipulados, en los que enseñamos la palabra de Dios, no hay algo más importante que esto para que usted entienda la importancia de lo que es recibir la enseñanza de Dios a través de su palabra. No hay algo más importante que esto, compañeros. Deseo que lo recibamos todos en el nombre del Señor. Y bueno, dos de ustedes que tienen la Biblia allí para que lo leamos dos veces, por eso digo que dos de ustedes que nos ayuden a buscar Lucas, mientras yo les explico algo más, nos ayuden a buscar a Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, donde está la parábola del sembrador. Y le voy a decir algunas cosas mientras los compañeros allí se sintonizan con esa palabra y el que lo quiera leer ahora nos ayuda. Así comenzó todo en la fundación. Si no hacemos nada, pues no pasa nada. Pero si hacemos algo, para Dios hacemos la diferencia. Por eso el sembrador salió a sembrar. Pero así comenzó nuestro lema, Sembradores de Amor. ¿Qué había que sentir y qué había que hacer? ¿Qué teníamos que ser primero y qué teníamos que hacer después? Ese es el principio que venimos desarrollando. Ser para luego hacer. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él sintió compasión de la gente porque los vio como desorientados y dijo, los veo como ovejas que no tienen pastor. Él dijo entre sí y dijo, voy a empezar a enseñarles. Voy a empezar a enseñarles y voy a cuidarlos y voy a alimentarlos, voy a apacentarlos y de los que ellos estén enfermos, los voy a sanar. Determinó en su corazón no solo sentir compasión por la gente, no solamente colocarse en los pantalones del que sufre por la falta de conocimiento, del que sufre porque está en ignorancia, del que sufre porque tiene enfermedades, opresiones. No solamente Cristo se quedó en ponerse en esos pantalones, en ese sitio de dolor, sino que Él se movió a misericordia y dijo, voy a empezar a enseñarle muchas cosas. Y se fue a la calle. Él enseñaba en la sinagoga, en la iglesia de ese tiempo, pero él salía a la calle a hacer la obra. El sembrador salió a sembrar. Listo. Y la parábola del sembrador y las parábolas en general son obras literarias, claro que sí. Son enseñanzas literarias, son historias, imágenes. Así enseñaba Cristo Jesús. Pero no eran cualquier historias, no eran cualquier imágenes. No, eran imágenes con palabras sencillas. Trató de buscar lo más cotidiano de la cultura. Trató de que la gente se conectara con el reino de los cielos por medio de enseñanzas sencillas, por medio de cosas cotidianas que sucedían. Sin embargo, no dejó de darles alimento espiritual profundo. ¿Me hago entender? Y esas enseñanzas estaban llenas de historias tan cotidianas, tan vivenciales, que hasta el más pequeño entendía qué se estaba enseñando, desde el más pequeño hasta el más adulto. Y nadie se iba sin el alimento, porque era muy fácil de entender.
Era muy fácil de comprender lo que explicaba el Señor Jesús. Entonces la parábola, sobre todo esta parábola que es tan conocida, que es tan explicada, de hecho está en los evangelios sinópticos, es decir, que aparecen los 3 evangelios y cada evangelista dio su testimonio desde su perspectiva, pero es el mismo suceso, sino que es visto de diferentes testigos que dieron testimonio del evangelio. Entonces está en los evangelios de Mateo, del 13, del 1 al 23, Marcos del capítulo 4, del verso 1 al 20, y Lucas, que es el que dio mediante vamos a leer, del 8, del 4 al 15, que es el más concreto, pero esencial, y está muy enfocado al alma, al corazón. Jesús utilizaba parábolas para enseñar verdades espirituales a través de historias simples que sus oyentes podían entender, lo que les decía ahora. El propósito de la parábola es explicar cómo diferentes personas reciben y responden al mensaje del reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje del reino de los cielos? La enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces la parábola, a través de ella, aprendemos algo vivencial y nos conectamos con algo espiritual. Esa es la parábola, algo sencillo. ¿Qué usaba Jesús para formar una parábola? Una historia de una familia, una historia de el comercio, comerciantes, se veía mucho en el tiempo de Cristo, una historia de los extractos sociales, las diferencias de clases, usaba parábolas en ese sentido, como la del buen samaritano, usó las culturas sociales, usó los talentos de la gente, usó también enseñanzas sobre el cielo, sobre el infierno, usó enseñanzas sobre los jueces y magistrados que administran justicia en las diferentes culturas. Habló del pastoreo, hizo mucho énfasis en la parte de la agricultura, que en ese tiempo de Jesús era muy popular, era muy cotidiano, era su trabajo esencial, trabajar la tierra, era impresionante. Pero ¿qué quería transmitir él? Verdades vitales del reino de su Padre, el reino de los cielos, de donde había sido enviado. Quería hablar de su justicia, quería establecer el reino de Dios y su justicia a través de las parábolas, hablar de la gracia de Dios. Quiso trabajar lo que es el amor sin límites, el amor incondicional. También lo aprendemos a través de las parábolas del Señor Jesucristo. Entonces, ahora sí, esas 2 personas que nos ayuden a leer, ¿quién es la primera? Que ya tiene Lucas 8 del versículo 4 al 15, que nos ayude por favor a leerlo. Adelante, el que ya lo tenga ahí en su mano puede participar. Bien pueda, mi hermana. Lo puede leer, el que quiera. ¿Quién se atreve? Amén, hermano. Vamos entonces a Muchas leer gracias. la parábola del sembrador. ¿Sí? Dice parábola del sembrador, Lucas 8, del 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venía a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra
para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Estuvo muy claro. Muchas gracias. Es importante que ahí entendamos la semilla. La semilla viene de la palabra simiente. También se usa la palabra semen, y ahí viene la palabra semen. La semilla es la parte del vegetal mediante la cual se propagan los vegetales. La semilla se produce por la maduración de un óvulo, de una gimnosperma o de una angioesperma. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. Importante las condiciones. También contiene una fuente de alimento almacenada, es una fuente de alimento, y está envuelta en una cubierta protectora. Entonces, quería comentarles, siempre hacerles énfasis en la primera parte, donde nos habla de que primero se juntó una gran multitud y que toda la ciudad vino a él. Es importante esa parte. Y ahí donde empezó a leer el hermano, el verso 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Entonces, ¿qué les quiero compartir? El primero es el escenario. El escenario es un sembrador que sale, un sembrador que ha sido preparado, un sembrador, el primer sembrador en el mundo de la palabra, claro que sí, para mostrar la cultura del reino de los cielos, haciendo énfasis en eso, y a ejemplificar a Dios como Padre, el Señor Jesucristo. Se enfocó en obedecer y enseñar a obedecer a su Padre que estaba en el cielo. Entonces, todos los que han sido transformados, todos los que han llegado al camino de Cristo Jesús, son personas perfectamente preparadas para sembrar el amor de Dios. Pero el sembrador no se queda en la casa, el sembrador sale a un terreno. Así como Cristo vino del reino de los cielos, vino al mundo para salvar al mundo, vino al mundo para salvar a los pecadores. El enfoque de su misión incumbe un terreno, incumbe un escenario, el mundo entero. Vino a esta tierra a sembrar la palabra de Dios. Dice, un sembrador sale a sembrar, un sembrador no se queda quieto, un sembrador no se queda en la gloria de la congregación, no, el sembrador va a buscar la salvación de los corazones, la salvación de las almas, claro, y van a haber muchos que se acercan a escuchar, pero son solo pocos que logran retener la palabra, y esa palabra que retuvieron, que escucharon con fe, va a producir un fruto. Pero es importante, mire que es importante el escenario. Un sembrador sale a sembrar y lanza las semillas en diferentes tipos de terrenos. Es importante el terreno, importante la tierra, importante que el enfoque, el blanco del sembrador es el terreno, los diferentes terrenos que representan los corazones de los seres humanos, representan los corazones suyo, el mío, todo aquel que recibe la palabra de Dios. Entonces, ahí el sembrador ha salido a sembrar. Cuando usted escucha que alguien le enseña la palabra, usted está recibiendo de Dios directamente, porque la palabra de Dios es la abundancia del corazón de Dios. Y quiero decirles, en esta primera parte de esta parábola, aunque hay muchas cosas que decir,
algo clave en estas parábolas es que precisamente nos quieren mostrar una realidad espiritual. Si el sembrador viene a este mundo y esparce su semilla, es porque todos necesitamos aprender, todos necesitamos escuchar, todos necesitamos prestar atención a lo que Dios establece en su palabra. Todos necesitamos empezar a conocer a Dios como Padre, claro que sí, y necesitamos un corazón dispuesto, lleno de buena actitud y lleno de una disposición a obedecer con fe lo que se está aprendiendo. Es decir, no se queda solo en una enseñanza intelectual, sino que tiene que penetrar para que haya una enseñanza que me cambie mi estilo de vida, que me cambie mi vida cultural, que me cambie mis principios para que yo viva los principios de la palabra de Dios, que yo cambie todo lo que es mi lúdica, mi dinámica de vida donde fui criado, mi cultura donde nací, en el pueblo, todo eso va a ser revolucionado cuando entra la palabra de Dios a nuestra vida. Por eso hay choques espirituales en la persona que empieza a conocer de Dios por medio de la palabra. Claro que sí, porque vienen los principios de santidad, de justicia de Dios a su vida. Viene una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida a través de lo que aprende de la palabra de Dios. Pero todo comienza por la fe, escuchando. Y la fe viene por el oír y por el oír por la palabra, dice la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Y importante entonces empezar un poco más a entrar en detalles. Hay terrenos, representación de corazones, hay caminos, terreno rocoso. El hermano leyó también terreno entre espinos y también leyó al final una buena tierra, que más adelante hablaremos un poco más acerca de ello, pero quiero enfocarlos en algo más. Si los compañeros que están allí tienen algo que aportar, bien lo pueden hacer a través de su intervención para decir algo acerca de esta parte de la parábola del sembrador o de la semilla como palabra o del primer terreno junto al camino, lo puede hacer. Compañeros, esta es una enseñanza donde usted puede intervenir libremente. Si alguien lo quiere hacer, bien pueda. Bueno, mientras yo sigo, me levanta la mano si algo. Quiero decirles que en el Salmo 126 del 5, bueno, espere que alguien levantó la mano, pero no vi. Adelante la persona que levantó la mano, bien pueda. Yo, hermano Cristian, el hermano Alejandro. Bien pueda, mi hermano Alejandro. A ver, hermano, como usted lo dice, mire, las parábolas son esas historias que utilizaba Jesús para enseñar y todas son muy bonitas porque todas tienen esa enseñanza. Ahora, mire, en esta parábola del sembrador, como lo decía el hermano al principio, o sea, lo que determina es la receptividad que se tiene hacia esa palabra, porque el sembrador es el mismo, él sale con su semilla y es generoso, y la semilla es buena, la semilla en la mayor oportunidad va a dar fruto, pero ¿qué es lo que cambia? Como decía mi hermano, el terreno, o sea, y esos terrenos, ¿qué significan? Son los tipos de alma. Hay almas que son cerradas, que no reciben esa palabra, que no quieren ese cambio o que de pronto lo aceptan por un momento, pero como dice la palabra, cuando vienen las dificultades, pues se van. Y hay otras almas, que es la buena tierra, que son almas que son receptivas y eso representa vida, representa que esa semilla da fruto al 100 por 1 y se va multiplicando. Entonces, eso es, y cuando se habla de ese tipo de los terrenos, pues son esos tipos de alma, de cómo se recepciona la palabra, de cómo muchas veces no hay corazones dispuestos porque quizás están dañados por el rechazo, por tantas circunstancias que afectan la vida. Pero cuando uno dispone su corazón a oír esa palabra, entonces viene la transformación, viene la vida y viene esa multiplicación. Muchas gracias, mi hermano. Amén, mi hermano. Muchas gracias a usted. Sí. Muy importante esta parte, el tema del alma, del terreno y la representación que nos está dando allí
el Señor Jesucristo, que es el que está enseñando en esta parábola. Importante lo de la receptividad. Si alguien quiere aportar allí, lo puede hacer. Salmo 126. ¿Quién pueda? ¿Quién nos abrió ahí el micrófono? ¿Lo puede hacer? Yo, Antes de continuar. Bien pueda. Álvaro, Sí. Bien pueda. pues tan importante esto de lo de la siembra, y pues yo lo relaciono con el corazón, con mi corazón, ¿no? Que de lo que yo tengo en mi corazón es lo que yo siembro, y lo que yo tengo hoy y lo siembro, eso es lo que voy a recoger mañana. Entonces, si esa siembra es excelente, así mismo va a ser mi cosecha. Muchas veces hemos sembrado por allá atrás y ni nos acordamos, ¿cierto? Y entonces pasan los días y decimos, ay, pero ¿por qué esto? Y yo ni siquiera me recuerdo qué fue lo que sembré con mis palabras, que sembré con mis actos, con mis gestos, porque a veces con una mirada decimos mucho. Entonces, no recordamos lo que sembramos. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre qué es lo que vamos a hablar, porque a veces hablamos y no pensamos antes de hablar. Y entonces después, uy, ¿yo por qué dije eso? Porque eso a veces le pasa a uno con el esposo, ¿no? Ay, ¿yo por qué dije eso? Y uno después, uy, es reargüido y el Señor lo pone a uno a orar y bueno, uno se quebranta y todo eso. Pero lo más importante es eso, que reconozcamos que lo que sembramos no fue tan bueno y no fue tan agradable para que eso no dé una semilla entre espinos, ¿no? Que no va a producir nada bueno. Gracias, hermano. Amén, hermana. Muchas gracias. Muy importante todo eso. Esos aportes nos enriquecen. Entonces, mire la importancia de la semilla que representa la palabra. La semilla representa la palabra y es la palabra no adulterada. La palabra de Dios es la única semilla verdadera y legítima, la única que es viva, la única que es eficaz, que entra a la persona en espíritu, alma y cuerpo. Adelante mi hermana y compañera Clara Patricia con su participación. Bien pueda mi hermana Clara. Amén, muchas gracias, mi hermano. Bueno, mi hermano, me llamaba mucho la atención es que nuestro Señor Jesucristo no escatimó en ser ese sembrador en todos los terrenos. Él no se puso a pensar, no, yo sé que ese terreno no me va a dar, entonces yo no voy a sembrar. Y lo digo de manera en particular porque puede ser que uno a veces le predique a alguien y esa persona no reciba. Y eso puede decir una persona, no, pues perdí mi tiempo porque la persona no recibió esa palabra. Y entonces me llamaba la atención de que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de que Él no escatima, la extiende para todo aquel que la quiera recibir. Y de alguna manera creo que el Señor sabe que en algún tiempo esa persona va a recibir esa palabra. Puede ser que no haya sido en ese momento, pero que va a llegar un tiempo en que puede ser que esa persona esté más receptiva a recibir esa palabra. Ese era mi aporte, mi hermano. Muy bien, mi hermana. Excelente. Así es. Y aquí es importante entender de que el hecho de que escuchemos la palabra de Dios y esa palabra caiga en buena tierra, es decir, caiga en una buena disposición para obedecer con fe, se evidencia, se manifiesta. ¿Qué se manifiesta? El fruto en el Señor, se manifiesta en paciencia, en todo el carácter de Cristo, en el amor, en el hacer el bien a los demás. Son señales inequívocas, son pruebas indubitables de que esa persona recibe la palabra, escucha con fe y produce algo en ella, un fruto que es un beneficio hacia los demás, sobre todo a los que Dios dice que debemos amar, que es nuestro prójimo. Entonces, son señales de que el poder de la palabra le cambia la mentalidad a uno, le cambia la manera de pensar a uno y empieza uno a dar con mayor generosidad, por ejemplo, empieza uno
a ver a las personas de una manera diferente, ya no como enemigos, ya no como opositores, sino que son gente que necesitan ayuda en las diferentes afectaciones. Entonces empieza a ver el mundo como un terreno que necesita ser abonado, un terreno que necesita ser instruido, preparado para que la palabra de Dios, que es poderosa, entonces caiga en esa buena tierra. Y a ver, nos vamos a encontrar con Salmos 126, del 5 al 6. Por ejemplo, este salmo nos habla de la siembra. Aquí viene el salmista y dice, los que siembran con lágrimas, bueno, con lágrimas, con dificultad, anhela que la gente reciba, anhela que la gente se salve, anhela que su familia también conozca el camino del Señor. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, aunque lloren mientras llevan el saco de la semilla. Mientras salimos al campo misionero, hay bastante carga, hay bastante, por decirlo así, si me permiten decirlo, oposición, aún en uno mismo, porque uno va a veces con, con antecedentes de que, bueno, hay gente que no está dispuesta, hay gente que no va a prestar atención, hay gente que, bueno, a veces uno puede pensar tantas cosas, no sé qué vaya a pasar, no sé si lo van a recibir con gozo. Es por estas razones que es tan importante rodear de oración la enseñanza bíblica. Es por eso que ustedes ven que antes de las campañas, antes de ir a un ancianato, a llevar unos alimentos, a hacer una enseñanza, está rodeado todo de oración de principio a fin. Está rodeado de todo lo que tiene que ser la intercesión, porque necesitamos un ambiente que prepare los corazones. Un ambiente de Dios prepara los corazones con receptividad, donde se mitigue la distracción, donde se mitigue el que el enemigo pueda tener derecho a quitar la palabra de Dios sembrada. Es importante, compañeros, que nosotros entendamos que si bien vamos a veces con aflicción a enseñar la palabra, también tenemos que entender de que vamos a volver con gozo. Muchas veces uno va a predicar a algún lado y cuando uno termina de predicar hay mucha gente y uno se da cuenta, Dios le muestra a uno, la gente que recibió te dicen cosas, reciben en buena tierra y ellos le dicen a uno, entonces uno lo llena de gozo eso. Y dice, aunque lloren mientras llevan el saco de la semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Entonces, todo lo que hacemos en esparcir siempre va a producir fruto. Aunque sea uno, Dios y el reino de los cielos se alegra. Hay gozo en el cielo por uno que se convierte, por uno que recibe con gozo, con fe, la palabra de justicia, la palabra de Dios. Y el modo que tenía Cristo Jesús de sembrar la semilla, así sea con dificultad o con oposición, él iba a sembrar, a esparcir. Dice Marcos 6:34 aquí, compañeros, que Jesús salió y vio. El sembrador es observador, él observa los terrenos, los lugares a intervenir los observa. El sembrador es observador y sabe qué debe de hacer en ese terreno. Empieza a ver las oposiciones. Siempre que vamos a un lugar, y eso se usa mucho en evangelismo, cuando se sale a evangelismo, primero se va a mirar si vamos a ir a un barrio, primero se mira qué lugares están causando oposición, como por ejemplo los estancos, los prostíbulos, los lugares donde se practica hechicería, brujería. ¿Qué está impidiendo que la gente reciba la palabra de Dios? ¿Qué está impidiendo que haya avivamiento en esas cuadras, en ese barrio? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto robo, hurto? ¿Por qué hay pelados que los de esta cuadra no la van con los de la cuadra de allá? ¿Por qué hay una barrera invisible? ¿Por qué hay cosas de esas en los barrios? Y hay que entender que el mundo lo necesita, el mundo necesita el poder de la palabra, el mundo necesita que todas estas cosas que son principados, potestades de las tinieblas, sean
expulsados por el poder de Dios y por el poder delegado que Dios nos dio, porque tenemos poder para orar por las ciudades, por cambios, por bienestar de la gente, por el cese de la violencia, por el cese de los corazones llenos de irritación, de amargura, etc. Por eso la oración es muy importante, la oración intercesora, y eso tiene que estar rodeada la enseñanza bíblica, si no el enemigo viene y se la roba, se la lleva. ¿Alguien me levantó la mano allí? No alcancé a ver, puede abrir el micrófono y participar. Gracias, mi hermano. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Sí, en cuanto a la enseñanza, yo cuando empecé a caminar, a conocer de la palabra de Dios, que debemos ponerla por obra y es como el manual de nuestra vida, ¿no? Y yo me preguntaba y yo decía, bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué siempre esas parábolas? Pero Él es tan perfecto y tan hermoso de que Él quiere que todo el mundo entienda y con esos ejemplos tan claros que nos da para que uno entienda cada palabra que nos da a través de esas parábolas. Y respecto a la semilla, me pasaba muy frecuente cuando empecé a llevar esa semilla en donde yo trabajo, que a veces me venía el enemigo a hacerme ocasionar temor que iba a tomar represalias en contra de mi familia. Entonces, en contra de mis hijos, en contra de mi trabajo, en contra de mi salud, cosas así venían esos pensamientos para que yo no esparciera la semilla del evangelio en donde yo estaba. Pero ya después, gracias a Dios, con el avance, el conocimiento de ir avanzando en la palabra de Dios, entendí pues de que mayor es el que está en la obra y es mi Señor Jesucristo y yo tengo todo el respaldo de Él para dar esa siembra de esa semilla. Y a veces viene el desánimo porque uno dice, bueno, yo le di la palabra a esta persona y no pasó nada, no pasó nada, pero después ya el Espíritu Santo de Dios me decía, bueno, así como yo tuve mi tiempo de que yo rechacé muchas veces esa semilla que me dieron y hoy en día, gracias a Dios, está esa siembra que ha hecho la persona que me ha dado inició dándome su conocimiento y su palabra a través de la palabra de Dios, ha creado en mí una mujer, una sierva con ganas de cada día avanzar en este caminar con Cristo. Y ahí es donde se ve el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y pues uno nunca debe estar así, pues con ese desánimo, no, perdí el tiempo, no hice nada. Pero Dios es grande y ahí está esa semilla. Hay que seguir esparciendo semilla en este mundo. Amén. Muchas gracias. Así es. Y así lo hacía Jesús. Jesús salía y veía la necesidad en el pueblo, en la multitud, y sentía compasión de ellos. Y él determinaba empezar a enseñarles muchas cosas. Eso lo dice Marcos 6:34. Y esa es la forma de esparcir que Cristo tenía. Salía a enseñar a la gente. Y mucha gente se reunía a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, hay diferentes terrenos. Dios, en su excelente sabiduría, como lo compartía la compañera, él compara el terreno donde ha salido a sembrar. El sembrador representa al siervo de Dios, puede ser un evangelista, alguien que enseñe la palabra, el mismo Señor Jesucristo en principio, pero la semilla representa la palabra de Dios. Pero el terreno, los terrenos son importantes aquí en esta parábola, los diferentes terrenos, y es donde cae la semilla, ¿sí? Y eso es una parábola precisamente, es algo semejante, algo que se parece a, eso es lo que nos quiere enseñar, de que cuando uno enseña así como estamos nosotros, aquí hay uno del cual sale la palabra y allá están ustedes que reciben la palabra, la enseñanza, en diferentes de ustedes hay corazones diferentes, esos son los terrenos que Dios está ejemplificando, esos son los terrenos, cómo tú recibes la enseñanza bíblica, cómo produce fruto en ti, ha producido cambios, ha producido cambio de manera de pensar para luego cambiar la manera de vivir, ha recibido la palabra, la enseñanza con fe de que es Dios quien te está hablando, es Dios que usa un instrumento. Entonces eso es muy importante, hacerse esas preguntas para uno empezar a confrontarse qué tipo de corazón tengo, qué tipo de alma, qué tipo de terreno
me identifica con lo que es la parábola. Empecemos con el primer terreno y creo que hasta este terreno es que alcanzamos a ver hoy. Este es el terreno junto al camino. Es el primer terreno aquí de la parábola. Dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada y las aves del cielo la comieron. Claro, al ver los pajaritos que alguien tira unas semillas, ellos creen que les están dando de comer y vienen a comer. Dios usa esa enseñanza para decirle, vea, así como viene el pajarito por esa semilla y viene y la quita del campo, la quita del terreno, así viene Satanás y los demonios, porque ellos no quieren que nadie crea y que nadie se salve. Porque si la semilla cae en buena tierra, ella va a producir un fruto y ahí sale un fruto, una planta, claro. Pero si alguien la quita del terreno, queda como si no ha pasado nada, como si no hubiera pasado nada, como si nada hubiera caído en ese terreno. Y así le pasa a mucha gente. Hay gente que escucha la enseñanza bíblica y no retiene. Esas personas necesitan ayuda. Hay gente que escucha la palabra y no la retiene y de hecho ni la entiende. Y bueno, entendiéndola, cuando sale del lugar de la enseñanza, nada, no tiene nada, no produce cambio, no le edificó. Ahí llegó el enemigo e hizo como los pajaritos cuando vieron que alguien tiró semilla en un campo. Viene y se la come, se la quitó al terreno. Claro, entonces Dios nos está diciendo aquí en la parábola, ojo, que hay corazones superficiales, superficialmente no dejan que la semilla produzca fruto por su falta de disposición, por su falta de reverencia, de temor a Dios, porque no le da importancia, no le da gran estima a la palabra, a lo que Dios está tratando de hacer en su vida, que es que crea y que se salve, que Dios, delante de Dios, estamos siendo reconciliados con Él. Entonces, junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden. Y Satanás rápidamente la quita de sus corazones. Hay gente que lee la Biblia y primero le da sueño antes de entender algo. Ahí Satanás quitó la semilla, la quitó. La lee, le da sueño, lo llaman, lo distraen. Ahí sí le salen cosas que hacer. Entonces quiero que usted entienda que si usted no es firme, radical en la enseñanza de Dios, en el aprendizaje de la palabra de Dios, si usted no es de las personas que toma decisiones firmes y determinantes, le puede pasar esto, que es que Satanás y los demonios quiten lo que se ha tratado de enseñarte, lo que Dios ha tratado de poner en tu vida, en tu corazón, que es la semilla. Esa semilla cuando entra una persona produce todo tipo de beneficios. Vea, las semillas están cargadas de alimento, de antioxidantes, están cargadas de mucha vitamina. De hecho, es una semilla pequeñita que produce un árbol de 3, 4 metros, 5 metros. Mire cómo una semilla pequeñita tiene un potencial, un pequeño grano de mostaza de fe que quede en una persona va a producir algo grande, un fruto grande, un siervo tremendo, una sierva tremenda. Le va a cambiar la vida, le va a cambiar la vida, pero tiene que permanecer, pero tiene que decidirse, pero tiene que tomar determinaciones. Eso depende de ti y depende de mí. Permanecer, no dejarse distraer. Cuando estoy recibiendo enseñanza bíblica, no me distraiga. Procuro estar concentrado. Si tengo distractores, bueno, me escucho la grabación, pero me dispongo. Que Dios vea eso, que Dios vea mi disposición de querer escuchar lo que Él dice a través de su palabra, para que Satanás no quite esa semilla. Entonces el terreno poco profundo está comprimido, está seco, es el de junto al camino, es un terreno donde hay un corazón que no permite que sea penetrado, es impermeable a la verdad bíblica. Esta persona, hay mucha gente que escucha la palabra, pero muchos dicen, no, yo no me voy a cambiar de religión. Yo nací católico y me muero católico. Eso uno lo escucha mucho. Esa persona cerró su corazón. Aunque escucha la palabra,
aunque puede que escuche la palabra, esa semilla la quita Satanás. Lo que se le trató de sembrar, Satanás se lo quita y lo deja que siga en su propia opinión, en su propio razonamiento de su propia religión, por decirlo así. Es su argumento. Y ese argumento volvió su corazón duro. Y al volver su corazón duro, la palabra de Dios no penetró en su vida. Y esto lo tiene que saber uno que enseña la palabra. No todos van a entender el mensaje de la palabra, o no todos lo van a recibir con gozo, con alegría, con fe sobre todo, porque se puede recibir emocionalmente, pero tampoco permanece. Entonces, mire que aquí el ser radical es muy importante. Esta semilla junto al camino, esta semilla se pierde. Esta semilla, este corazón se dejó robar la semilla porque no estuvo dispuesto, porque no estuvo atento, porque no fue una persona receptiva. El que no es receptivo, compañeros, el que es altivo, el que es orgulloso de su buenura, de su moralidad, es que yo soy bueno, yo no le he hecho mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no necesito eso. Llévele el mensaje del evangelio a los que están en la cárcel, lléveselo a los que han matado, a las prostitutas, a los de la mala vida, a los pandilleros, pero a mí no, porque yo soy buen esposo, yo soy buen hijo, yo soy buen padre. Entonces mire que la persona también puede, siendo una persona aparentemente buena, aparentemente moral, tampoco recibe la semilla porque no penetró su corazón, no la dejó entrar, porque se creyó más bueno que lo que le estaban dando, se creyó perfecto, tampoco recibió. Entonces son situaciones importantes. Hay otros que le dicen a uno, vea, yo no estoy en su religión, pero yo veo que yo prospero, yo trabajo y no necesito de su Dios. Esas personas, aunque muchas veces pasaron por algún lugar, alguien predicó hacia el aire libre y escucharon, pero como tenían cerrado su corazón, esa semilla no penetró. Cayó junto al camino y vino Satanás y la quitó espiritualmente hablando. La quita por los argumentos, por el necio corazón de las personas, porque no desean decir entre ellos cambiar de religión o no desean la religión porque tienen plata, porque tienen buena salud, porque les ha ido bien, tienen empresas, tienen riquezas y no necesitan del Señor. Entonces ellos prefieren decir, muchas gracias, muy amable, no estoy interesado. Esa persona cerró su corazón y en esa persona la semilla no pudo germinar, no pudo producir un fruto para Dios en beneficio. Entonces, eso era lo que le quería compartir. Y bueno, en este gráfico es un poquito más ilustrativo. El sembrador representa al Salvador en el primer caso, representa un evangelista, representa un discípulo del Señor que sale a predicar a las calles la semilla de la palabra de Dios, en conclusión, que cae, es lanzada generosamente por Dios. Dios permite que toda la gente, las multitudes, escuchen la palabra de Dios. Dios lo permite. Entonces, esa palabra que es escuchada es recibida por varios tipos de corazones, prototipos de corazones, si me dejan llamarlo así. Entonces ahí le puse los 4 terrenitos junto al camino, representa ese corazón duro, lo que les decía, son sin preparación, sin deseos de rectitud o sin deseos de recibir. Hay otro terreno, los pedregales, no deja que coja raíz la semilla, es superficial, es emocional, entonces no va a permanecer. Los espinos, las preocupaciones del mundo, el azar de la vida, todas las situaciones que viven, lo oprimen y lo sacan del evangelio, tampoco permanecen. Mire que estos 3 primeros no permanecen, tienen esa característica, no permanecen en el camino del Señor. Por eso usted ha visto gente que empezó a ir muy bien a la iglesia, pero de un momento a otro no volvió, o que pasó algo allá donde llegó y se desanimó. Cuando algo que tenemos que entender es que aquí en la tierra no hay iglesia perfecta. De hecho, la congregación física es un hospital espiritual. De hecho, una congregación física, hay gente que Dios llevó allá para precisamente transformarla. Entonces es normal que allá no haya perfección. Allá están en proceso de perfeccionamiento, pero perfección no hay allá. Claro, entonces no se vaya a dejar engañar del enemigo porque el enemigo también lo usa. Te invitan a una congregación a escuchar la palabra y ves algo raro que no te gusta, usted no vuelve por allá.
Claro, usted quitó la mirada de la obra de Dios y la puso en la tierra. Aquí en la tierra hay errores, aquí en la tierra hay quejas. Aquí, vea, de hecho en las empresas donde hay atención al público, hay un letrero que dice peticiones, quejas y reclamos. Porque donde haya un corazón, donde haya un alma, siempre van a haber peticiones, siempre van a haber quejas, siempre van a haber reclamos. Eso sí en todas partes. Y las iglesias no se salvan de eso. Claro, son criticadas los ministros, claro, hay malos testimonios, eso lo tenemos que aceptar, pero Dios que nos dice, no pongan la mirada acá en la tierra, pongan la mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, el perfecto, obediente, que nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Claro, en Él vemos la perfección. Acá en la tierra hay gente imperfecta. No nos podemos desanimar por las cosas que hace la gente. No, mi relación es con Dios, Él y yo y Él. Claro, compartimos en comunidad, van a haber errores, hay corazones quejumbrosos, hay corazones callados, hay corazones receptivos, hay corazones duros, hay corazones que se demoran más en el proceso, hay corazones que son muy hábiles, habilidosos para recibir, hay corazones que están heridos, hay corazones que han fallado y no se han recuperado todavía. Entonces yo no puedo ir a hablar que porque yo sí y el otro no, porque se ve mi permanencia y en el otro no, voy a ir a creerme más que los demás. No debo de hacer eso. Siempre con mansedumbre y humildad, donde Dios me lleve, yo voy a recibir de Dios. Yo voy a enfocarme en Dios. Yo voy a compartir con la gente, sí, pero sus errores no me pueden sacar del terreno, sus errores no me pueden sacar de la congregación, sus errores no me pueden sacar del evangelio, poder de Dios. Entonces quería decirle eso para finalizar. Y tenemos la última, la buena tierra. La buena tierra sí está lista, está dispuesta, es un corazón sincero. Mire que no es un corazón perfecto, es un corazón sincero, al fin y al cabo es tierra, pero es un corazón que es sincero en todo lo que siente delante de Dios, se lo dice, Señor, vea, es un corazón sincero, Señor, a mí no me gusta el evangelio, pero ayúdeme, porque sé que este camino es de salvación. Ayúdeme, si esto es de Dios, si esto es suyo, si usted me trajo aquí, ayúdeme a permanecer, porque a mí no me gusta estar aquí, o ya me dio pereza, he venido 4 veces y ya me dio pereza, ayúdeme a permanecer. Ese es el corazón sincero, que le dice la verdad a Dios y Dios le va a ayudar. Ese es el corazón sincero. Sea sincero delante de Dios. Señora, vea, a mí no me gusta más orar más de 5 minutos. 5 minutos ya me da sueño, ya me pongo a hacer otra cosa. Entonces hay que hacerle sinceridad a Dios, hablarle con la verdad a Él y decirle, Señor, ayúdeme para orar más. 5 minutos es muy poquito. Yo con una persona me paso hablando todo el día. En un chat yo me puedo demorar 3, 4 horas. ¿Cómo es que contigo, mi Salvador, mi Creador, que me dio la vida, que me dio todo, no voy a poder hablar 5 minutos? Eso, yo tengo que hablar de esa manera con Dios, siendo sincero con Dios, me confronto. Señor, a mí me gusta la rumba, me gusta el trago, tengo una debilidad, me gustan las mujeres. Entonces yo voy y le digo eso a Dios, Señor, me gustan las mujeres. Si yo voy a una iglesia y no me has ayudado, entonces yo voy a conquistar las hermanas, las voy a engañar. Ayúdeme a ser sanado, pero yo le voy a ser sincero a Dios y Dios le va a ayudar. Dios ama el corazón sincero, lo ama, aunque no es perfecto, es sincero y Dios ama la sinceridad en lo íntimo. Entonces, seamos sinceros, ese corazón va a ser transformado por el poder de Dios y va a ser buena tierra, porque está dispuesto a que Dios lo cambie, porque está dispuesto a que Dios lo transforme. Eso, ese vale más. El aparentón no permanece, el aparentón, el simulador, el que es uno por fuera y otro por dentro, tampoco permanece. Eso hacen parte de los otros 3 terrenos. Los espinos, es muy particular los espinos porque hay el afán de las riquezas, la ansiedad por las cosas de este mundo también ahogan la palabra. Ya lo vamos a ver en otra enseñanza que merece tiempo, porque la ansiedad es una cosa que hoy nos tiene corriendo en todas las direcciones, menos en 5 minutos con Dios. Póngale cuidado y verá, una persona ansiosa no tiene paz, ella anda en vueltas, ella anda en diligencia, anda zarada, sudando, no tiene 5 minutos para decirle, Dios, dame paz, dame calma, concédeme tu presencia y guíame en lo que voy a hacer. Esa persona que aunque sea le diga unas palabras a Dios, Dios lo vea, lo tranquiliza, le da paz, le da para que camine con tranquilidad y pueda ver bien las cosas, pueda tomar decisiones excelentes,
pero el ansioso no toma decisiones excelentes, el ansioso toma malas decisiones. Entonces entendamos todo eso, compañeros, se nos ha acabado el tiempo, ya después estaremos explicando esta parte, esta parábola es tan rica y recuerde, dentro de 8 días, no, el lunes festivo no estaremos, ya nos vemos, si Dios lo permite, nos conectamos en 15 días, el lunes festivo no, aprovechenlo para estar con la familia, descansar, etc. Y recuerde el proceso, se siembra, hay un crecimiento, hay una cosecha. Si es algo bueno, maravilloso, es lo que Dios quiere. Y vamos a confrontarnos con cada enseñanza que recibamos. ¿Dónde está la semilla de Dios que sembró en nuestro corazón? ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿Cómo estoy en cada vez que escucho una palabra de Dios? ¿Me hago el loco o me olvido y ya salimos de eso? ¿O verdaderamente voy a dejar que Dios me diga y me hable y me cambie mi estilo de vida? Eso es lo que Dios quiere, transformación, cambio y perfeccionamiento. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les deseo una excelente semana y la hermana Rosa, si está por allí, que nos va a despedir en oración. Adelante, mi hermana, bendiciones en Cristo Jesús para todos. Por ahí está la hermana Rosa, bien pueda. Dios los bendiga, y aquí estoy. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por estos momentos hermosos que tú nos has regalado, Señor. Padre, colocamos, Señor, en tu presencia cada persona que está en estos momentos recibiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada familia, Señor. También al hermano Cristian, Señor, que ha dispuesto, Señor, ese tiempo para enseñarnos tu palabra, Padre. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias, precioso Dios, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer buena tierra, Señor, para que esa semilla crezca, nazca y crezca, Señor, para dar fruto al 100%, precioso Dios. Solamente tú lo puedes hacer, precioso Rey. Oramos, Señor, en esta noche por las personas que están delicados de salud. Te pedimos, precioso Dios, que seas tú sanándonos, Señor. Tú nos prometiste que nos traería sanidad, medicina, nos curaría, Señor. Declaramos que tú, Señor, nos sanará, precioso Rey, que tú, precioso Dios, nos bendecirá cada día más, Padre. Tu palabra dice, Señor, que nosotros, Señor, estamos bajo tu abrigo y que tú nunca nos desampararás, que nunca nos dejará, precioso Rey. Te pedimos, precioso Dios, que seas tú guiándonos, precioso Dios. Te pedimos, precioso Dios, por todas las familias, Señor, por nuestros hijos, Señor. Te pedimos que ellos sean, Padre, dando fruto también, Señor, al 100%. Bendice a cada familia, a sus hijos, Señor, precioso Dios, Padre, por las congregaciones, Señor, que predican tu palabra, por todos los evangelistas, por todos los pastores, Señor, que predican tu palabra. Te pedimos, Señor, que los bendiga y los llenes cada día más de tu palabra y de tu amor, precioso Rey, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que hará en nuestras vidas, Señor, por este grupo, Señor, que es una gran bendición. Oramos por la fundación, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndola cada día más, Padre. Es tu obra, precioso, amado Rey. Te pedimos, Señor, que te glorifique, Señor, Padre, que del norte, del sur traiga bendiciones, Señor, Padre, para la fundación, precioso Dios, para esa fundación que es una obra tuya, Señor, por los ancianos, Señor. Te pedimos, precioso amado Rey, que seas tú, Padre amado, tomando control, Señor, de sus vidas, precioso Dios, por las fundaciones, Señor, que necesitan de ti, precioso Dios, por esas personas que han dispuesto, Señor, esos corazones, Padre, bendícelos grandemente, bendice sus familias, bendice nuestros trabajos, Señor, son nuestros empleos, Señor, y a las personas que no tienen un empleo, que seas tú dándoles, Señor, esa bendición, precioso Dios. En tus manos estamos, precioso amado Rey. Sabemos que en ti, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Padre. Gracias, Dios, por estos momentos hermosos, Padre. Gracias, Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, precioso Dios, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. A ti, Señor, sea la honra, la gloria, Padre. Gracias, Dios. A todos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde.
Y muchas gracias, hermano Cristian, por este tiempo hermoso que usted dispone para enseñarnos su palabra. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Amén. Mucho gusto. Amén. Bendiciones para Muchas todos. gracias. Dios les bendiga. Hermano Cristian. Amén, Dios los guarde. Bendiciones Amén. en Cristo Jesús. Para todos, muchas gracias.